Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria del Ayuntamiento, donde, como rezaba en su convocatoria, pues pretendemos explicar, dar transparencia y claridad al acuerdo adoptado en sesión plenaria durante la pasada semana con motivo del requerimiento realizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a este Ayuntamiento y, al mismo tiempo, también poder hacer las valoraciones políticas correspondientes. Para ello me acompaña en la mesa, como ven, la primera teniente de alcalde y concejal del área de gestión económica, doña Sandra Rodríguez, que a continuación tomará la palabra para dar ya pues los detalles y la cronología de los acontecimientos que se han dado para alcanzar finalmente este acuerdo plenario y a posteriori ya realizaremos también esas valoraciones desde el punto de vista político ya en relación a lo que es en sí el acuerdo y también a sus consecuencias para la corporación. Sin perder de vista, evidentemente, que lo que conocemos, o por lo menos se conoce en los medios de comunicación, ha sido la posición política adoptada por los grupos de la oposición en respectivos comunicados, donde a nuestro criterio o bien se constata nuevamente que sigue sin entender bien la oposición la coyuntura económica que atraviesa el Ayuntamiento, o bien, por otra parte, se sigue insistiendo en lo que ya en otras ocasiones se ha revelado como un comportamiento donde se pretende dar carácter político a cuestiones que son eminentemente técnicas o a intentar escenificar una cuestión de déficit de gestión política cuando realmente lo que hay es otra cuestión de fondo. Pero insistimos en que con carácter previo procede iniciar esta rueda de prensa explicando bien el contenido del acuerdo y sus antecedentes. En primer lugar, y coincidiendo con esta primera intervención del alcalde, quiero insistir en que me preocupa muchísimo que, a pesar de haber explicado en el Pleno y en reuniones previas con los representantes de la oposición, en concreto con el Grupo Municipal Socialista, el porqué de la adopción de esta medida, se siga tergiversando y se siga manipulando la información desde el punto de vista político, transmitiendo algo que no es cierto ni es correcto y que incluso en la información que se le traslada a la oposición se le da los pasos que vamos a seguir a partir de ahora. Nosotros aprobamos el presupuesto en febrero inicialmente, se remite al Ministerio, el Ministerio nos lo aprueba condicionado con una serie de condicionantes que este Ayuntamiento entiende que cumple todos y cada uno de ellos, adoptando las medidas que en marzo o en mayo, el 4 de mayo, remitimos al Ministerio y por eso dimos por aprobado el presupuesto definitivamente el 13 de mayo. El 31 de mayo en sesión plenaria. Digo esto porque el requerimiento que recibimos es precisamente al presupuesto y no porque se nos esté aplicando ningún tipo de ajuste extra a esta institución. Recordarán que nosotros nos acogimos al Real Decreto 8 en su apartado 2, en su título 2, para poder hacer frente al remanente de tesorería negativo que teníamos en aquel momento de más de 13 millones de euros en negativo y que para poder asumir y afrontar nos acogimos a ese requerimiento. Se tienen que acordar porque en aquellos momentos muchos titulares de prensa salieron que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz iba a ser intervenido si no actuaba. Entonces, actuamos desde la responsabilidad del mandato pasado y de quienes gobernábamos en aquel momento, acogiéndonos al Real Decreto 8 de una manera, la verdad, que considero por el Gobierno de aquel momento valiente y sabiendo que nos iba a costar ajustes y unos presupuestos bastante duros a lo largo de los siguientes ejercicios, pero conseguimos adelantar el cumplimiento de las macromagnitudes que nos exige la Europa y que nos exige el Estado. Por lo tanto, no es nada nuevo. ¿Dónde está la diferencia o dónde está el que por parte de este Ayuntamiento y del Grupo de Gobierno se entendiera que no era, cuando aprobamos el presupuesto definitivamente, necesario la reducción del 4% que nos exigió en un segundo requerimiento al Ministerio? Que nosotros entendíamos que el ajuste que se va a realizar en PAMARSA, que es superior al 4% en gastos de funcionamiento, cubría más que de sobra ese 4% que nos exige el Ministerio. Por lo tanto, el Ministerio ha entendido dos cosas. Por un lado,
el incumplimiento de la regla del gasto de PAMARSA exige ese plan económico financiero y los ajustes que eso supone, y que al margen de esos ajustes que son superiores al 4%, nos exige al Ayuntamiento, por habernos acogido al Real Decreto 8, la reducción del 4% también en el capítulo 1 y capítulo 2. Para la tranquilidad de todos, estamos en agosto. En el capítulo 1 tenemos disponibles ahora mismo 1.600.000 euros, 1,5 millones aproximadamente, algo más de euros sin tocar, teniendo en cuenta además que están cubiertas todas y cada una de las obligaciones que tenemos para con los empleados públicos. Y por otro lado, en el capítulo 2 habían disponibles en torno a 332.000 euros, es decir, que las áreas no habían solicitado las retenciones de crédito para gastarlas, por lo que desde el área económica se entiende que se puede disponer. Dicho esto, del área del capítulo 2 se han cogido los 332.000 euros que les estoy planteando y el resto, hasta el 1.160.000 del capítulo 1, de esas consignaciones presupuestarias previstas inicialmente, como por ejemplo la Seguridad Social, que tiene unas previsiones iniciales erróneas al alza, por lo tanto va a sobrar más de 300.000 euros, se coge de esa partida. Y de otras que quedan plazas vacantes, que no se han cubierto a lo largo del ejercicio y que el Gobierno entiende que no se van a cubrir en lo que queda de ejercicio. Por lo tanto, ese 1.160.000 no va a afectar de manera tan grave y tan alarmista como está diciendo la oposición en la prestación de los servicios. Entre otras cosas, porque lo que sí tenemos claro y lo que sí exige el Ministerio, que esa reducción se haga una vez cubierta los servicios obligatorios. Y por lo tanto lo estamos cumpliendo. Y por otro lado, para seguir transmitiendo tranquilidad, desde el área económica estamos trabajando desde el momento en que sabíamos que teníamos que adoptar este acuerdo en buscar recursos para suplementar aquellas partidas que de aquí a 31 de diciembre consideramos que deben de ser suplementadas para la prestación de servicios voluntarios y los que pueden ser obligatorios, que pueda surgir algún problema en concreto por la prestación de algún servicio extraordinario. Esta información la tiene la oposición y la oposición sabe que en el área de recursos humanos hay en torno a 700.000 euros de los que se van a poder disponer, que en el área de inversiones tenemos que decidir y estamos hablando de otros 200.000 euros que podemos disponer para hacer frente a la prestación de los servicios y que además estamos analizando dos líneas de financiación de las partidas. Por un lado, estamos a la espera de que el Ministerio nos responda, porque ustedes saben que este año vamos a dar de baja 13,5 millones de la deuda financiera que este ayuntamiento mantiene con los bancos. Ya anulamos en torno a 6 millones de euros en mayo y ahora vamos a dar de baja, a amortizar el resto. Nosotros necesitamos que el Ministerio nos responda si la consignación presupuestaria prevista inicialmente, que es en torno a 1,5 millones de euros para amortizar esos préstamos, esos créditos que tenemos con las entidades financieras, podemos disponer de ellas para poder hacer frente a otros gastos distintos. Estamos a la espera de esa respuesta. Y por otro lado, ver la posibilidad de que alguna inversión pueda salir con cargo al remanente de tesorería para gasto afectado. Estamos en agosto, el equipo económico está bajo mínimos porque la gran mayoría está de vacaciones, pero en septiembre seguiremos trabajando en esa línea buscando alternativas. Declarar indisponibles las partidas no significa que no se puedan suplementar, que esa era otra duda que tenía la oposición. Al declarar indisponible una partida, estamos declarando en ese momento la consignación que hay, pero no significa que no se pueda suplementar con posterioridad para mejorar incluso la prestación del servicio, si así lo decidiera el Gobierno de aquí a final del ejercicio. Yo creo que la verdad que buscar titulares de prensa fáciles y rápidos, donde lo que se hace es alarmar a la población, con brindis al sol, incluso con algunas manifestaciones que lo que hacen es enturbiar. Entiendo que todavía no se sabe si va a haber o no elecciones y que se pueda estar todavía en ese juego político, pero creo que los ciudadanos del puerto hemos hecho un esfuerzo grandísimo para sanear las cuentas. Los resultados
están, vamos a ser capaces de amortizar la deuda antes del 2022, porque si todo, los indicadores siguen siendo los mismos que los que mantenemos en estos momentos, probablemente el año que viene los 5,5 millones, que es lo que nos va a quedar de amortizar de los préstamos con los bancos, lo amortizaremos el año que viene. Por lo tanto, el esfuerzo ha sido importantísimo en cuanto a que los ajustes y las medidas que hemos aplicado y que han soportado los portuenses están dando sus frutos y han hecho posible que estemos en una situación en estos momentos desde el punto de vista económico, que hablemos ya de ese saneamiento financiero y de esa buena salud económica. ¿Que hay problemas todavía? Evidentemente, a nadie se le escapa que todo esto ha sido gracias a los ajustes y a los recortes que hemos impuesto, nos hemos autoimpuesto, porque nosotros también somos ciudadanos portuenses y no nos gusta ver cómo están nuestros jardines, cómo están nuestras calles, o prestar un mejor servicio de recogida domiciliaria de basura o de limpieza de vías, pero el ajuste se hizo por la prestación de esos servicios y al mismo tiempo, si recordarán, el esfuerzo también se hizo para mantener otros servicios que no son obligatorios, pero que los portuenses entendíamos necesarios, como puede ser la escuela infantil, la escuela de música, el organismo autónomo local, el museo, los servicios sociales, la atención más allá de la atención de la emergencia social, y que en ningún momento este ayuntamiento, ni el anterior gobierno, ni este, ha previsto ni ha planteado en ningún momento la rebaja de esta prestación de servicios. Es más, en los ajustes no se toca el área de servicios sociales, solo capítulo 1 y capítulo 2, excepto servicios sociales que mantiene todos y cada uno de sus recursos, como incluso los que no tenía sin RC. Por lo tanto, creo que no es justo continuar con manifestaciones que no se ajustan a la verdad, porque, entre otras cosas, no creo que sea lo que quiera la sociedad portuense. Tal y como dijimos en el Pleno, lo que tocaba era cerrar filas, porque ya en el anterior lo pedimos precisamente para salvar la empresa pública Pamarsa y nos quedamos solos, y en esta toca cerrar filas también para que el ayuntamiento pueda seguir encauzando su situación y evitar cualquier tipo de intervención posible o no del Ministerio, porque ajustándonos en esta medida conseguimos, como les planteaba, cumplir con todas y cada una de las exigencias, a pesar de que nosotros seguiremos luchando, porque entendemos que ese ajuste que vamos a hacer en Pamarsa ya cubre ese 4%, pero mientras la ley y los decretos sean los que son, pues lo vamos a cumplir. En absoluto, estas medidas de ajuste no tienen ninguna repercusión en la empresa. En cuanto al plan económico financiero, si recordarás, aprobamos uno porque es Pamarsa la que no cumple con la regla del gasto, y el cumplimiento de la misma lo vamos a conseguir a través de las concesiones administrativas, sobre todo de los servicios de restauración que explota Pamarsa, y que por parte del Gobierno, de los informes que se emitieron, es la única vía más adecuada para poder salvar los puestos de trabajo de los servicios que presta Pamarsa, los no obligatorios y los obligatorios, porque hay veces que nos olvidamos que Pamarsa presta servicios que son obligatorios para esta administración. Sí, así es, tanto el dinámico como los establecimientos que gestiona Pamarsa en Playa Jardín. De hecho, ya desde hace semanas atrás se ha dado instrucciones en el ámbito de la propia empresa Pamarsa de que se prepare toda la documentación técnica precisa que debe conformar los antecedentes del expediente administrativo de licitación. Una vez ya tengamos la información recopilada, que será en estos días, se iniciará formalmente la apertura de ese expediente y, por supuesto, que cumpliremos con lo que está previsto en ese plan económico financiero que se había remitido ya en un primer momento al propio Ministerio. Pero, además, creo que es conveniente aclarar, en relación a lo que se ha vertido por parte de la oposición en sus informaciones, una buena parte de la cual está centrada en la gestión que se ha hecho frente a Pamarsa, que el motivo del requerimiento que estamos analizando no es otro que el análisis del ejercicio 2015, ejercicio que en el ámbito de Pamarsa está marcado especialmente por un hito concreto, que es el acuerdo que adopta este ayuntamiento por unanimidad de todos los grupos presentes de gestionar los servicios de restauración del bar-restaurante El Dinámico, en aras de garantizar la prestación de servicio en un punto de interés estratégico para la ciudad y al mismo tiempo de garantizar también los puestos de trabajo de los empleados que venían desempeñando sus funciones ahí.
Con lo cual, la entrada de ese personal en Pamarsa y la asunción de una serie también de gastos nuevos como consecuencia de ese acuerdo supone incrementar inicialmente la cuenta de Pamarsa en ese ejercicio que está analizando el Ministerio. Por lo tanto, para aclarar la situación, a pesar de la información que ya se remitió junto a ese plan económico-financiero, en esta ocasión, ante este segundo requerimiento, se ha incorporado a la documentación una memoria detallada de toda la actividad de la empresa, de lo que supone y también de la situación que se generó a raíz de la prestación directa de esos servicios en el bar-restaurante dinámico. Pero es más, también se aprovecha para adelantar ya que las medidas que se han aplicado en el ámbito de la gestión municipal comienzan a dar resultados en este ejercicio, que será objeto de un análisis futuro por parte también del Ministerio. Y ahí se demuestra ya que si hacemos comparativa con la situación económica de esas unidades que van a salir a licitación, después de la aplicación de esas medidas, a día de hoy no solamente se reduce la deuda en algunas unidades, sino que se arrojan ya beneficios que se vienen a consolidar en los últimos meses. Con lo cual cumplimos también en este ámbito con lo que se nos pide desde el Ministerio y también con lo que el propio Ayuntamiento había comprometido en ese plan económico-financiero desde un primer momento, además, insisto, de que se terminará ya de asumir lo que podemos llamar también el deshinchamiento del gasto de Pamarsa a través de la salida a concurso de estas unidades de restauración. Por lo tanto, no debe haber ningún tipo de problema ni de preocupación en el ámbito de la gestión de Pamarsa porque lo que se ha trazado como esquema de trabajo se está cumpliendo y se terminará de culminar con la adjudicación de estas unidades en el futuro. Adjudicación, evidentemente, que supone también la subrogación del personal que presta servicios a la nueva empresa que se haga cargo de su explotación y, por lo tanto, la garantía de la continuidad de esos puestos de trabajo. Por cierto, puestos de trabajo que, si el Ayuntamiento no hubiera tomado la determinación de prestar a través de Pamarsa ese servicio de restauración, tendría que haber asumido en un segundo momento el propio Ayuntamiento. Con lo cual también hemos intentado que el Ministerio comprendiera que si no lo hacíamos por esta vía, acabaríamos asumiéndolo por otra vía. Pero en este caso más perjudicial para el cumplimiento de esas macro magnitudes que se miden del Ayuntamiento en los informes que se remiten al propio Ministerio. Con lo cual creíamos que estaba más que justificada la situación y también además ese acuerdo plenario recibió los informes favorables desde el punto de vista técnico de todas las instancias administrativas que tienen que informar previamente. Insisto en que se peca de nuevo en intentar sacar rédito político de situaciones que son complejas, evidentemente, que además podemos hablarlo con franqueza, no nos han gustado desde el punto de vista formal que tengamos que recibir un requerimiento en pleno mes de agosto, que además tengamos, como es normal, una buena parte del personal de vacaciones y que nos haya costado pues todavía un esfuerzo mayor poder atender este requerimiento, pero se ha atendido como se ha atendido todo lo anterior porque este Gobierno trabaja en esta materia, como en todas las demás, con absoluto rigor y seriedad. Y la misma responsabilidad que antes ya adelantaba y describía Sandra Rodríguez, que tuvimos en el pasado mandato, las dos fuerzas que a día de hoy seguimos gobernando en esta ciudad, para poder adoptar esas medidas complicadas y que suponían, evidentemente, presentarnos ante la ciudadanía con unos elementos de gestión mucho más limitados en cuanto a los recursos que se podían disponer, pues también la tenemos que adoptar en este momento. Y entendemos que esa realmente es la misión de un gobierno responsable, el hacer frente a las dificultades administrativas, con la salvedad en este caso de que ese escenario ya lo teníamos ya adelantado y que además el acuerdo de indisponibilidad, como bien se ha dicho, no supone el que esos recursos no se puedan tocar en lo que queda de ejercicio. Los presupuestos se elaboran con previsiones, esas previsiones pueden o no cumplirse cuando se liquida un ejercicio y afortunadamente el avance del año nos está demostrando que hay consignaciones que realmente superaban lo que realmente se va a gastar, con lo cual nos dejará margen para ajustar algunos servicios. No obstante lo cual, el cumplimiento de este requerimiento, sus términos, no significa que a nivel político también se estén realizando las gestiones oportunas con el Ministerio, bien para ganar ese margen de la consignación de los intereses de la deuda que se está amortizando por anticipado con el pago que ya adelantaba antes Sandra, como también con cualquier otro elemento que nos permita que con un poco más de holgura podamos cerrar el ejercicio. Pero lo importante, de verdad, es conseguir que la situación política, administrativa que tiene este ayuntamiento en este momento trascienda a la opinión pública en sus propios términos. Y son términos de normalidad y de tranquilidad. Y eso es lo que nos comprometemos a afrontar con los ciudadanos portuenses de aquí que acabe este ejercicio. Y a partir de ahí, cada cual seguirá haciendo sus valoraciones políticas, sin duda. Pero lo que más nos llama la atención es que quien se ha hartado desde el pasado mandato
y también en el presente, de pedirnos que no cumpliéramos con las previsiones del plan de ajuste que nos imponía Madrid o que nos imponía el Gobierno central, ahora sea el que se jacte de que no gestionamos bien precisamente por incumplir a criterio de ese ministerio. Entonces, yo creo que no se puede estar siempre intentando sacar ventaja de cualquiera de las situaciones, sino hay que mantener coherencia. Y nosotros hemos apostado por que esa coherencia pase por cumplir el marco jurídico económico que tenemos todas las administraciones públicas y, por supuesto, también en la confianza de que ya a partir del próximo ejercicio podamos terminar de atender esa deuda financiera a la que antes también aludía Sandra y que ya nos permita afrontar con otro tipo de perspectivas el resto del ejercicio. Bueno, esa situación también se ha comunicado al Ministerio mediante el informe que se remite ahora, pero hay una diferencia sustancial con respecto a lo que pasó con el acuerdo plenario del año pasado, donde asumíamos los servicios del dinámico. En este caso, efectivamente, la resolución contractual del Ayuntamiento que se aprobó en pleno vio suspendida su ejecución por el pronunciamiento de otra jurisdicción, en este caso la mercantil, que atendiendo el concurso de acreedores voluntarios que ha presentado la empresa concesionaria, entiende necesario para el concurso que se mantenga la prestación de servicios que está incluido en el contrato de concesión. Ante esa situación, el Ayuntamiento entiende que debe suspender la ejecución de esa entrada forzosa para tomar posesión de las instalaciones y esperar a que el presunto conflicto de jurisdicciones entre la contenciosa administrativa a la que acudió el Ayuntamiento y la mercantil a la que ha acudido la empresa se resuelva. Como no hay tampoco un horizonte temporal para eso, sino que ahora mismo tenemos una suspensión sine die del acto que se planteó en el Ayuntamiento, no podemos tampoco contar con una previsión cierta, pero a día de hoy parece probable que si la empresa es capaz de presentar al juzgado de lo mercantil un plan de viabilidad que sea aparentemente razonable para poder sacar adelante la prestación de esos servicios y el pago sobre todo de la deuda a los proveedores, el juzgado mercantil pueda entender que es suficiente. Como insisto, estamos ante un escenario incierto, esperaremos a que se pronuncie judicialmente la jurisdicción que tenga finalmente que quedarse con el conocimiento del asunto. Pero no podemos anticipar más cuestiones de las que vengan determinadas por ese pronunciamiento judicial. La deuda del Ayuntamiento a nivel general, a nivel global. Bueno, a día de hoy habría que consignar ya la cantidad que hemos adelantado en torno al mes de mayo, de esos casi 6 millones de euros, pero para ser preciso yo creo que quien puede dar mejor los términos es Sandra. Deuda financiera, en estos momentos estamos hablando de unos 5,5 millones, que es lo que va a quedar a final de este ejercicio. Cuando firmamos el primer plan de pago a proveedores estamos hablando de 21,5 millones, o sea, en el 2012. En 4 años hemos sido capaces, o vamos a ser capaces, si todo va bien, y yo creo que sí, de cancelar esos casi 22 millones de euros que firmamos y que de alguna manera nos ayudó, porque eso no hay que perderlo de vista, a abonar las deudas a los proveedores. Hay otra serie de deudas que aún están por pues sanear, llegar a acuerdos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la Mancomunidad del Norte nos reclama a este ayuntamiento una cantidad que nosotros no estamos de acuerdo y estamos depurando la misma. Siguen habiendo pues negociaciones con la empresa concesionaria Aqualia por distintos conceptos de deuda, pero por lo menos ya estamos hablando de una situación totalmente distinta a la que vivíamos en el 2012, porque esos 21,5 millones no estaban registrados ni sentados en ningún sitio desde el punto de vista contable. El poder acogernos a ese Real Decreto 4 y empezar a dar luz, a poner todo en su sitio y sentar desde el punto de vista de la contabilidad municipal todas y cada una de esas deudas y saber cómo se abonaban, abonarlas y poder comenzar a tener una relación más fluida con los proveedores, nos ha dado muchísimo oxígeno también a esta administración, a pesar de los recortes y lo mal que lo hemos venido pasando a lo largo de estos años. Pero estamos hablando de, pues en torno a lo mejor podrían ser los 10 millones en estos momentos, con la idea de que el año que viene queden menos, ¿no? A lo mejor 5 o 6. No, 5,5 de la deuda financiera, y le estoy sumando todas esas posibles deudas, dándoles incluso la razón a quien a lo mejor al final no la tenga. Podríamos, a 31 de diciembre, sí, podría ser.
No, sí, fueron 15 días y se convencían la semana pasada el viernes y ya está abonada. Tienen que darse cuenta de que en el 2010 la deuda de este ayuntamiento rondaba los 52 millones de euros. 52 millones de euros que, en primer lugar, fuimos capaces en el mandato pasado de recortar en 10 millones en el 2012. En los presupuestos dimos esa solución. Después los 22 millones que nos permitieron, casi 22 millones que nos permitieron afrontar la deuda con los proveedores, y el haber remontado los 13 millones, los más de 13 millones en negativo de remanente, es decir, de la falta de liquidez, de los recursos que ya se habían gastado el anterior mandato, sino el otro, que había acumulado en torno a 13 millones de euros de liquidez futura. O sea que no solo conseguimos pasar a positivo, sino que ahora, a finales del ejercicio pasado, estamos hablando que alcanzamos los 14 millones de superávit presupuestario, de los que 13 millones y medio coinciden con superávit, con remanente de tesorería positivo. Es decir, remontamos los 13 en negativo y hemos acabado con 13 en positivo. O sea que el esfuerzo que se ha hecho es importante. Somos conscientes de que el criterio de caja solo se gasta lo que entra, no se puede gastar más allá. Antes, pues los ayuntamientos podían incrementar previsiones en ingresos que le daban la posibilidad de incrementar los gastos. Eso se acabó. Este ayuntamiento incluso ha aprobado su presupuesto del 2016 con 3 millones en superávit que no nos vamos a gastar, lo que nos va a permitir obtener ese saneamiento necesario para cancelar los 5 millones y medio que hablábamos, obtener un remanente y quizás, si el Ministerio nos los autoriza, empezar a hacer inversiones que desde el punto de vista financiero sean sostenibles, como establece el Ministerio, y poder comenzar a hacer alguna inversión, como les estaba diciendo, en el municipio, que ahora mismo están prácticamente paradas desde el punto de vista de la inversión municipal, que no va más allá de la prestación de los recursos, de los servicios que sean obligatorios. Con este ajuste que transmitirle a los ciudadanos portuenses que la prestación del servicio este año va a ser exactamente igual a la del año pasado. Era lo que intentaba decir antes. No se tocan los servicios obligatorios. Estamos recortando de servicios voluntarios y que de alguna manera, pues, con la imaginación, con la inversión privada o con las aportaciones privadas vamos a seguir manteniendo pues las actividades culturales, las deportivas, las de fiesta, con el apoyo de otras administraciones que nos están colaborando vía convenios para la puesta en marcha de actividades como el Carnaval de Verano. Es una actividad nueva que no teníamos el año pasado y que, sin embargo, se va a ejecutar gracias a la participación del consorcio urbanístico. O Periplo, que este año va a tener una aportación mayor del Cabildo, dada la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, transmitir que los servicios se van a seguir manteniendo, todos los servicios obligatorios no van a bajar. Es más, estamos intentando, de alguna manera, que se nos permita liberar esos créditos que hablaba anteriormente para poderlos mejorar en lo que queda de ejercicio, y si no, para el año que viene, por lógica, debería de poderse prestar de una manera más holgada los mismos y de una manera quizás más satisfactoria para los ciudadanos. Por lo tanto, no se va a cortar nada, no va a haber incremento de la presión fiscal en estos momentos de ningún tipo. Es más, no hemos subido ni tocado las tasas, ni las tasas ni los precios públicos, y mantenemos, como te digo, sobre todo el ajuste en los gastos voluntarios, que sabemos que va a tener su crítica política, porque seguramente la puede tener, porque alguna actividad caiga o vea mermada la actividad con respecto al año pasado, pero no es los servicios obligatorios. Pues, muchas gracias. Muchas gracias.